Estamos en contacto con Gonzalo Semilla, que es economista, es director del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, economista en jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Lo habíamos convocado para hablar, por supuesto, de las cuestiones que tienen que ver con la economía, y llega el anuncio del presidente. Vamos a aprovechar también para conocer su opinión respecto a lo que acabamos de escuchar. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la comunicación y un gusto conocerlos. Bueno, muchas gracias por este tiempo. ¿Pudiste escuchar la palabra del presidente recién? Sí, pude escuchar lo que comentó el presidente y los escuché con atención el análisis hecho por ustedes. Y creo que lo importante es que esto que anunció hoy, yo también coincido que tendríamos que haberlo escuchado el lunes. Pero bueno, efectivamente hoy se lo vio mucho más calmado, más medido, respetó el voto de la gente y mencionó una batería de medidas económicas a aplicar inmediatamente, porque bien sabemos que el lunes y el martes, después del domingo de las PASO y de esa gran diferencia en los votos que obtuvo la oposición, tuvimos una debacle cambiaria, financiera, con aumentos casi del 100% del riesgo país, aumento del 23% en el valor del dólar, bonos con caídas del 15%, digamos, tasas LELIQ con puntos máximos históricos. Es decir, realmente lo que pasó el lunes y en el día de ayer fue una estampida que, si bien algo esperábamos por esta cuestión del domingo, no tan abrupta, y realmente ahora todo el mundo está mirando el impacto que va a ocurrir en la economía real. Es decir, claramente se va a precios. Tarifas, acá lo mencionaba, y van a seguir congeladas, lo cual es una buena noticia, pero hay que ver quién paga el costo. Salarios reales, sabemos que si aumentan los precios nos va a impactar en nuestros bolsillos, pero acabamos de escuchar estas medidas que va a implementar rápidamente, y esa posible o ese deseo de reactivación económica, ahora lo que estamos viendo es que se estaría trasladando y no sabemos cuándo comenzaría. Pero sí, una consulta que tiene que ver con lo más estrictamente ligado a los mercados. Un mensaje en este tono del presidente: ¿calma a los mercados? ¿Le lleva tranquilidad a los mercados? ¿Alcanza solo con la palabra y el anuncio de medidas? Bueno, es la gran pregunta, es muy buena observación la tuya. Vamos a tener que esperar qué es lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana. Si llegó tarde o no llegó tarde, ellos lo van a evaluar. Yo hubiera preferido ver esta semblanza diferente, digamos, una cuestión de charlar con la oposición, de acercar opiniones, consensos, digamos, lo hubiera esperado el lunes, porque el lunes, digamos, es como que estuvimos desamparados, nadie nos cobijó, esperábamos que alguna respuesta del gobierno, incluso alguna respuesta y medida desde el Ministerio de Economía, y no ocurrió, y está ocurriendo hoy, donde el daño ya está hecho. Hacia atrás no podemos ir, el impacto va a ser grande, y de cara a las elecciones de octubre vamos a ver si efectivamente estas medidas que hoy van a empezar a implementar tienen su efecto. El mercado va a ir diciendo en estas horas si efectivamente llegó tarde o no el mensaje. Yo lo vi mucho mejor, su semblanza, como les decía. Espero que dé credibilidad, porque la hemos perdido, si bien nunca la hemos recuperado, pero la hemos perdido y hemos ido un par de escalones hacia atrás. Ojalá se revierta. Digamos, el dólar va a quedar en este valor, no creo que cambie, pero bueno, nos va a costar que el mercado nos vuelva a creer, y en tan poco tiempo no sé si efectivamente va a ser posible. Gonzalo, ¿y estas medidas alcanzan, sirven? ¿Para qué sirven? Porque estamos pensando, bueno, faltan 70 días para las elecciones. ¿Qué significa este tipo de medidas? Que bueno, uno a priori las escucha y decís, ay, qué bueno, porque obviamente que son positivas, pero ¿realmente alcanzan? Bueno, es la gran pregunta y difícil de dimensionar. Lo que sí queda claro que mañana el INDEC va a estar publicando el índice de inflación de julio. Se supone que va a seguir desacelerándose, pero claramente lo está mencionando, se está publicando en un momento donde ya hay actualizaciones en la lista de precios de alrededor de un 15%. Y hay sectores que directamente no están animándose a vender porque lo estarían haciendo a precios viejos y comprando sus stocks a precios nuevos con una diferencia importante. Realmente
es difícil hoy saber si va a alcanzar o no, porque no sabemos cuánto va a ser la inflación. Es decir, algunos están diciendo que la inflación este año iba a ser del 40% interanual y ya estamos hablando de arriba del 50%. Eso significa que vamos a tener indicadores no del 2,5, 2,7, sino quizás 3,5 o un poco más. Entonces no se sabe bien si estas medidas, porque estamos hablando de montos fijos, de 5.000, de 4.000, de 3.000, digamos, abonos extras a empleados públicos y privados, no sabemos si efectivamente va a alcanzar. Digamos, todo lo que venga hacia el bolsillo es importante. Claramente, estas medidas, que no haya un aumento del combustible, que las tarifas sigan congeladas, que haya un aumento en la asignación universal por hijos, que haya una moratoria en las deudas en la FIP, que haya alguna tasa preferencial de financiamiento a las pymes, todo sirve. Lo que no sabemos es si en 2 meses vamos a encontrar los resultados que está esperando el gobierno. Claro, si la gente lo va a llegar a notar en el bolsillo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de eso que hoy se anuncia como algo que viene a reparar, por ejemplo, tener 2.000 pesos más en el bolsillo, como dijo el presidente, sí, va realmente a llevar el alivio, o va a ser algo que se va a terminar licuando con esta economía tan inestable, ¿no? Porque otra estampida del dólar y los 2.000 pesos es nada, un maquillaje. Sí, por eso, son medidas que, digamos, si uno va hoy al supermercado posiblemente ya encuentre listas de precios con remarcaciones del 15 o 20%, y es enorme, digamos, lo que nos pasó en estos 2 días es tremendo, es una paliza muy grande a todos los argentinos, y estas medidas no estamos seguros que tengan sus efectos queridos por el gobierno. Obviamente colaboran, pero no estamos seguros si efectivamente van a tener resultados. Bueno, yo me quedo con la duda acerca de dónde sale el dinero para hacer frente a esta batería de medidas, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo el gobierno, por ejemplo, decía que no se podía modificar el impuesto a las ganancias porque las cuentas estaban en rojo y de algún lado tenía que salir ese dinero que se iba a dejar de percibir por el impuesto a las ganancias. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión social, ¿no? Destinar dinero de las propias arcas públicas a programas como la asignación universal por hijo o las becas Progresar, los bonos para los empleados públicos, las compensaciones para el empleo privado. Bueno, es toda una gran cantidad de dinero que el Estado tiene que erogar y que supuestamente no lo tenía. Sí, bueno, claramente es un aumento del gasto, porque aquellas tarifas que están atadas al dólar y se actualizan según movimientos del dólar, digamos, ¿quién absorbe eso? Evidentemente lo va a estar haciendo el gobierno. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Debería, digamos, a mi entender, haber estado comunicándose en forma permanente con el Fondo Monetario para lograr una flexibilización en el gasto, cosa que hasta ahora no se ha comunicado. Y por otro lado, es lo que ustedes dicen, va a haber un aumento en la base imponible, digamos, de impuesto a las ganancias, va a haber más gente, que todavía no sabemos cuál es el cálculo, de cuánta gente no va a estar pagando impuesto a las ganancias de manera a tener el efectivo en sus manos. Y la otra cuestión es que se estaba hablando de un aumento en las retenciones, es decir, en los derechos de exportación, de pasar de 4 pesos a 6 pesos, que según el gobierno estima que no debería tener un impacto muy grande en las exportaciones en función de lo que fue la escalada del dólar. Claro, tiene un costo simbólico, ¿no? Con un dólar más favorable, quizás haya un aliento a que el sector agroexportador vaya liquidando sus dólares, ¿no? Y ahí se pone en contra toda la gente. Sí, por supuesto, hay que decir que ayer el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, desmintió esto y dijo que en el paquete de medidas no se contemplaba el aumento de las retenciones para hacer frente a esto. En caso de pensarlo y llevarlo adelante, por supuesto, sería más que el costo en sí, que por la devaluación no lo sentirían en el bolsillo los productores, es un costo político impresionante al que se expondría el presidente en el marco de una campaña, porque este era el gobierno que venía precisamente a eliminar esos impuestos injustos que eran las retenciones. No lo ha hecho, y en caso de todavía pensar en profundizar ese tipo de impuestos, sería la mayor promesa incumplida por el presidente Mauricio Macri, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando la sábana es corta y cuando no tenés mucha chance de sobrellevar estas cuestiones, tenés que elegir. No lo hizo, como ustedes lo mencionan, y bueno, nada, será un costo político que tendrá que afrontar y pensará que ese costo político es menor a las ganancias de poder financiar semejante gasto, que es lo que estamos hablando en este momento. ¿Se puede hacer uso de las reservas, por ejemplo? ¿Se puede estar evaluando o usar las reservas para el gasto corriente?
Bueno, esa es otra cuestión, por eso yo decía, estar conversando ahora con el Fondo Monetario para flexibilizar ese déficit fiscal primario, que era de 0%, después ahora es del 1%. Si uno flexibiliza, sería para utilizar o gastar más en lo que es el sector menos, digamos, de la clase baja más perjudicada o jubilados, o las reservas, pero las reservas yo te diría que están, digamos, tiene cierta restricción. Lo poco que está usando es para intervenir el mercado cambiario, simplemente dejó libremente el dólar que encuentra un equilibrio que aparentemente podría ser el que estamos observando, con intervenciones de 60 millones del Tesoro de todos los días, más 250 millones de dólares máximo por día, pero tampoco creo que de acá a 2 meses quiera, en cierta forma, quemar las reservas para mantener el dólar en el precio en el cual está. Claro. Bueno, es una situación complicada, esto es muy incipiente, acaba de ocurrir y bueno, y aprovechamos la presencia de Gonzalo para analizar precisamente estos temas, pero además queríamos mencionar que ustedes desde el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca realizan su propia medición de precios, van siguiéndole el pulso a la inflación allí desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ustedes vienen con este mismo diagnóstico que acaba de describir el presidente acerca de estas cuestiones que tienen que ver con el día a día, ¿eso se percibe allí? Sí, sí, por supuesto. Nosotros medimos el índice de precio al consumidor de la ciudad de Bahía Blanca hace 25 años aproximadamente. Es una de las series más largas porque en la época compleja de intervención del INDEC el centro lo seguía, no tuvo ningún inconveniente, con lo cual la foto de los precios de los productos los tenemos. Y sí, nosotros estamos midiendo precios en forma semanal y ya hemos estado en contacto con grandes cadenas de supermercados locales en donde se empieza a observar este cambio en la lista y actualización de precios. Incluso casas de repuestos ya están hablando de 20%. Las automotrices en Bahía Blanca prácticamente el lunes básicamente y algo del martes preferían bajar la persiana y no vender porque no tenían lista de precios, que es lo que estamos diciendo. Es decir, la incertidumbre es grande, en Bahía se siente, los sectores comerciales, ha sido el más perjudicado en nuestra ciudad, por la caída tan abrupta de ventas. La preocupación es los impuestos, son los salarios que tienen que afrontar, son, digamos, los alquileres, que va a haber un aumento en la inflación en los próximos meses, seguramente va a haber una actualización en los alquileres. Claramente la gente está asustada y digamos, no tiene muchas chances incluso de trasladar aumentos a los precios, porque evidentemente si lo hacen van a tener menos ventas. 20%, ese porcentaje que hemos escuchado a lo largo de estos 2 días como un porcentaje de aumento en casi todos los rubros. ¿Está a tono con la devaluación que ha tenido el peso argentino o hay también un componente especulativo? Siempre hay de todo, siempre hay un componente, digamos, mixto. El tipo de cambio o el valor del dólar aumentó un 25%. Nosotros sabemos que en Argentina cuando hay una variación de tipo de cambio hay un traslado a precios, se llama pass-through. Lo que no sabemos con qué velocidad va a pasar y cuánto tiempo, durante cuántos meses, porque puede ser que como el consumidor ya prácticamente no avala aumento en los precios porque no tiene dinero en su bolsillo para hacerlo, para afrontarlo, entonces el minorista absorbe y podríamos estar diciendo que hay una inflación reprimida en ese sentido. Pero también siempre hay especulaciones. Cualquier argumento, si bien es válido este argumento porque los números se descalibraron, siempre hay un argumento que si hay un aumento en el precio del dólar lo vamos a trasladar a precios. Lo que no se sabe es si va a ser ese mismo 20% porque es un precio promedio. Hay productos que es la harina, que tiene precio internacional, que seguramente sea el de mayor impacto, pero posiblemente otros aumentos como tabaco o como bebidas no alcohólicas o como alimentos preparados y semipreparados no tenga ese aumento tan grande. Bueno, lo vamos a seguir de cerca y por supuesto vamos a estar atentos también a la propia medición de precios que hacen allí en Bahía Blanca. Hoy tenemos un INDEC creíble, casi nadie pone en duda la medición que hace el INDEC, pero es de suma importancia ver cómo en distintas regiones del país el impacto de los precios se vive de distinta forma, ¿no? Sí, totalmente. Hay que seguir de cerca estos días, sigue la gran volatilidad, el riesgo país, como decíamos al principio, casi que se duplicó, ya 800, 900 puntos básicos era muchísimo, ya estábamos muy fuera del mercado, ahora estamos años luz, pero bueno, es importante
cuál es la imagen de Argentina en el mundo. Hoy es muy mala, va a llevar tiempo recuperarla. Y obviamente no tenemos que olvidarnos de los argentinos, que somos nosotros, que somos los que traccionamos digamos, el consumo interno. Y hoy que está totalmente atrasado, salarios reales atrasados. Tuvimos un salario atrasado un 12% aproximadamente el año pasado y este año venimos en el mismo sentido. 2 años consecutivos salarios reales atrasados, es muy complejo. Bueno, Gonzalo, ha sido muy claro y te agradecemos muchísimo este tiempo. Justo viniste después de las medidas del presidente, así que bueno, fue muy interesante poder charlar con vos para poder reflexionar sobre lo que escuchamos recién. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos. Gracias, hasta pronto. Bueno, esto está pasando entonces, el plan alivio, podríamos llamarle, anunciado por el presidente Mauricio Macri después de la derrota electoral y lo que ha venido con el cimbronazo económico, la respuesta de los mercados y las consecuencias en la economía real de la gente, ya con un traslado a precios de la devaluación que hemos vivido en estos 2 últimos días.